Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 33 del tratado de Baba Metzia. Comenzamos en la Mishnah, en mitad de la página más o menos, hacia la mitad de la página, al final de las líneas cortas, dice la Mishnah, Avedato de Avedat Aviv. Es decir, una persona que encuentra dos objetos perdidos. Una es Avedat Shavdalo, que se le perdió a él, y otra es una vedá que perdió su padre y no puede devolver las dos. Avedató Kodemet. Primero va su propia pérdida y solamente después de ello que se encarga de la pérdida del padre. Ahora, el que encuentra Avedató Avedat Rabó, el que encuentra su propia pérdida y la pérdida de su maestro, de su Rab, Shelo Kodem, la suya va antes. Ahora, Avedat Aviv, Avedat Rabó, si encontró la pérdida de su padre o la pérdida de su Rab, de su maestro, Shel Rabó Kodemet, la de su maestro va primero. ¿Por qué? Aviv viola la Mazé. Tu padre le trajo, le debe respeto, te trajo a este mundo, te trajo al Olamazé, me rabó, pero su maestro, Shelamdo, Jochma, que le enseñó la sabiduría de la Torá, me vio le Hayó Olamabá, le está haciendo ganar la vida en el mundo venidero. Vimaviv Jajam, y si su padre es un Jajam en la Torá, es un sabio, entonces Shelaviv Kodemet primero va a la pérdida que encontró de su padre. Allá, Aviv Rabó, Verabo, perdón, Nosim Masaoi, si su padre y su maestro están llevando una carga, que hay que ayudarles a descargar para que no les pese tanto, Maniach Echel Rabo, es decir, descarga la carga de su maestro, Beajarkaj Maniach Shelaviv, y después la de su padre. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, su maestro le lleva a la vida al mundo venidero. Allá vive Rabo Bebeta Shevi, si su padre y su maestro están en la cárcel y puede rescatar a uno, Podet Rabo primero rescata a su maestro, Beajarkaj Podet Aviv, y después a su padre. Veim Aviv Jajam, y si su padre es un sabio de la Torá, Podet Aviv Beajarkaj el Rabo, primero al padre y después al maestro. La que me la pregunta, dice, Emile, ¿de dónde yo sé que si encontré mi pérdida va antes que la pérdida de otras personas? Amar la viuda, Amar Rab, dijo la viuda en nombre de Rab. Amar, ¿qué dice el versículo? Efes, kilo y yebeja evión. Dice, solamente ten cuidado que no haya en ti una persona que sea necesitada. Ahora, ¿qué quiere decir? Explica nosotros, dicen, veja en ti, que no haya en ti una persona que tenga necesidad de dinero. Shelja, tu dinero, kodem shel koladam, va antes que el de todas las demás personas. Amar Rab dijo rápido en nombre de Rab, kola me cayem beasmokaj. Ahora, dice, esto tiene truco. Dice, todo el que se comporta consigo mismo de esta manera, que es muy meticuloso de que mi dinero va antes que el dinero de los demás, Validekaj. Al final va a acabar ocupándose, Sof Validekaj, al final va a acabar siendo pobre. Es decir, que en este aspecto hay que ser también ir un poquito lifnim y shuratadin. La ley te dice que tu dinero va antes, pero no tienes que solamente preocuparte de él, sino también ocuparte de ayudar a los demás. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dice allá Aviv Verrabón Sin Masaoy, que si su padre y su maestro están llevando una carga, dijimos primero que encargarse de la carga del maestro. Tanura Banán enseña a nuestros sabios en una vereita. Rabó Shambru, este maestro que estamos hablando aquí en la Mishnah, que va antes que el padre, ¿quién es? Rabó Shelimdo Jochma, es ese sabio que le enseñó Jochma. Jochma vamos a ver que se refiere a el saber profundizar en lo que estudia. Es decir, aquí dice Rashi Gemara, dice Velo Rabó Shelimdo Mikra, no el maestro que le enseñó a leer en el Tanaj, Torah Nevim Ketuvim, un Mishnah, o que le enseñó Mishnah. Libre Rabbi Meir, esas son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dijo, ¿qué se refiere el maestro que va antes que el padre? Kol Sherov Chochmato Gemenu, aquel de quien aprendiste la mayoría de tu Torah. Rabbi Yossi Omer, Afilu lo heir enav ela bemishnachat, incluso que no te enseñó más que una sola Mishnah, ya se le llama tu maestro. Zehu Rabo, él es tu maestro. Amar Rabba dijo Rabba Kegon Rav Sejora. Es decir, nos va a dar algunos ejemplos de alguien que aprendió solamente una Mishnah y ya le llama a su maestro. Kegon Rav Sejora, como Rav Sejora.
de Asberán, Zuhama Listrón. Es decir, que le explicó, ¿sí? ¿Cuál es ese utensilio que se llama Zuhama Listrón? Que fue enseñado en una Mishnah y le enseñó que es una gran cuchara, ¿sí? Muy bien. Una cuchara muy grande que se utilizaba de cierta manera. Ahora, nos cuenta la Gemara también, Shmuel, el gran Shmuel que nosotros conocemos de la Gemara, Kara Mane, es decir, rasgó sus vestiduras como un alumno que se rasga las vestiduras por la muerte de su maestro. Alehu Merrabanán, sobre ese sabio que murió, de Asbere, que le enseñó una sola Mishnah, que se encarga del Cohen que abre las puertas del Bet HaMikdash. Es decir, Mafteach Achat, una de las llaves, Yored la mata a Shechi. Es decir, una de las puertas, la cerradura, tenía que meter hasta la axila. Viajar, poteach, y después abría la segunda puerta, iban Maher Velo Torah, es decir, directamente sin ningún tipo de necesidad, que iban quiere decir de la manera habitual. Es decir, que para entrar al edificio del Ejal, donde estaba el Kodesh Kodashim, donde estaba la menorá, donde estaba la mesa y los panes, etcétera, y el altar del incienso, estaba la puerta principal del Ejal, pero no se entraba por ella, esa puerta solamente se podía abrir desde dentro. Había dos puertas laterales. Una de las puertas no se tocaba, y la otra era por donde entraba el Cohen, y desde dentro tenía que pasar por otras dos puertas. La primera tenía que meter la mano hasta la axila para girar la cerradura, y la segunda se abría de manera normal. Eso lo aprendió Shmuel, y de ese Rab de quien aprendió Shmuel esa explicación de esa Mishnah, Shmuel hizo luto por él como si fuese su maestro. Dice la Gemara, Amar Ula, dijo Ula, Talmideh Jajamim Shebe Babel, esos sabios que están en Babel, que están en el Beta Midrash, juntos, y que hacían preguntas y respondían, y todos aprendían uno del otro. Omdin ze mi pene ze. Es decir, se levantaban uno para el otro para darse respeto, porque cada uno consideraba al otro como su propio maestro. Bekorein ze al ze. Y se rasgaban las vestiduras el uno por el otro. Uleiñana verá, bimkom aviv enan hosdrim. Y cuando encontraban un objeto perdido, ¿sí? Shabbat Gam, que también se le perdió algo al padre, no le devolvían al Rab, sino que adelantaban al padre. Ela le rabó mubhak. Solamente utilizaban esto de devolver al maestro, solamente cuando su maestro mubhak, es decir, el maestro que le enseñó la mayoría de su sabiduría. Dice la Gemara, Kabe mine Rav Hizda me Rabhuna. Le preguntó Rav Hizda a Rabuna, Talmid Besarich lo Rabó, un alumno que el maestro necesita perdón, el maestro que necesita a su alumno, ¿por qué? Porque ese alumno es avispado y sabe escuchar y se llama mi pía Jerim. Mai, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso el Rab, Kodem le Aviv, el maestro va antes que el padre en cuanto a un objeto perdido o no? ¿Qué le dijo Rabuna? Le dijo, Amarle, Hizda, lo tzirchen alach, ad tzerich li, ad arbain shanim. Es decir, tú, atal tzarich oti, tú me necesitas hasta que estudies de mí 40 años. ¿Sí? Es decir, como que Rav Hizda que le quiso decir a Rabuna, le dijo, bueno, y al revés, o sea, yo que te pongo las buenas preguntas y que soy tu alumno preferido y que le dijo, no, no te equivoques. Tú me necesitas a mí hasta que no estudias 40 años. ¿Qué pasó? Ikpede a Hadade, velo aile legabe Hadade. ¿Qué pasó? Se enfadaron el uno con el otro. ¿Sí? Y no fue nadie, uno a ver al otro durante un tiempo. Ya que Rav Hizda Arbaim Ta'aniyita, Rav Hizda que hizo 40 ayunos. Mishum de Halash Da'ate. ¿Por qué? Porque se sintió
mal, es decir, se debilitó de Rabuna, por causa de Rabuna. Ahora, Rabuna, Yativ Rabuna, ahora se sentó el Rabuna, Bearbanita Ta'anita, hizo 41, Mishum de Hashde le Rabhizda. ¿Por qué? Se, eh, ¿Por qué? Porque pensó que Rabhizda se refería a sí mismo, a él, con su pregunta. Es decir, que el uno porque preguntó mal y el otro porque respondió mal. Y entre los dos se hicieron ta'aniyot por lo que le hicieron el uno al otro. Muy bien, Itmar, así fue dicho. Rabbi Ishaq Bar Yosef Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Ishaq Bar Yosef que dijo Rabbi Yohanan. Alajá que Rabbi Yehuda. La alajá es como Rabbi Yehuda. Es decir, aquel que le enseñó la mayoría de tu sabiduría de Torah. Rabaja Bar Rabuna Amar Rav Sheshet. Rabaja Bar Rabuna dijo. En nombre de Rav Sheshet, alajá que Rabbi Yossi. La alajá es como Rabbi Yossi. Que primero va el padre, incluso Imlo Heir Enav Ela de Mishnachat. Es decir, que el Rab va antes que el padre, incluso que solamente te haya enseñado una sola alajá. Una Mishnah. Umi amar Rabbi Yohanan Naji, ¿y acaso así es como dijo Rabbi Yohanan? Ve amar Rabbi Yohanan si dijo Rabbi Yehuda, alajá quizá Mishnah, la alajá siempre va como la Mishnah por defecto, que no tiene autor, Utnan, y está enseñando nuestra Mishnah, Rabbo Shelimdo Chochma, es decir, que la opinión del Tanakama, ese que aparece Stam en la Mishnah, es el maestro que le enseñó Chochma, que le enseñó Torah, es decir, Gemara, le enseñó a deducir cosas. Mai Jochma, ¿qué significa Jochma? Rob Jochmato. Explica la Gemara y dice no. Lo que quiere decir aquí es que le enseñó la mayoría de su sabiduría. Tanur Rabanes en nuestros sabios en una veredita. Auskim Bemikra Bilbad Mida Veena Mida. Es decir, las personas que solamente estudian Torah escrita, está bien, pero no está bien. Bien. A ver, un momento, se me ha perdido aquí el papelito. Ya aparecerá. La persona que solamente estudia Torah Mikra, Torah escrita, está bien, pero no está bien. Está bien, ¿por qué? Porque estudia, ¿sí? Pero no está bien, ¿por qué? Shadif la Sokbe Mishnah, es preferible estudiar Mishnah y Gemara. Eh, Ahora, los que estudian Mishnah, los que estudian solamente Mishnah, Mida, es decir, es una buena cualidad, Benotlim Alea Sahar y reciben una recompensa. Gemara, pero si estudias Gemara, el Lejamida Gedolá Miso. No hay una mejor cualidad que esa. Leolam, Heberraz le Mishnah. Pero siempre corre por lo menos para estudiar Mishnah. Yo termina Gemara, más que Gemara. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cuando dijo esto, todo el mundo dejó de lado la Mishnah y el Mikra y se puso a estudiar solamente Gemara. Dice, no. Entonces le dijo, no, pero siempre corre a estudiar Mishnah. Gufa Kasha. Entonces, esto es lo que va a explicar ahora. Dice, justamente esto es difícil. Es decir, a Marta be Gemara en la Samidago de la Miso. Dijiste sobre la Gemara que no hay una cualidad mayor que esta. Vejada Aramart. Y después dijiste, Uleolame verdad le Mishnah, que siempre corras a estudiar Mishnah y termina Gemara. Más que la Gemara. Explica la Gemara y dice, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Yohanan. Bime Rabbi, en los días de Rabbi Yehuda así. Nishnit Mishnah. Fue enseñada esta Mishnah. Que la Gemara es lo más grande que puedes estudiar. Ahora, puesto que los sabios empezaron a despreciar el estudio de la Mishnah, Shavku, Kula, Alma, Matnitin, dejaron todos de lado la Mishnah, Beazlu, Batar, Gemara, y fueron a estudiar la Gemara. Hadar volvió, Bedarash Lehu, y explicó Rabbi, de Biudan así, Uleolam, Bedarás la Mishnah. Siempre corre a estudiar Mishnah y termina Gemara, más que la Gemara para que no se olvide el estudio de la Mishnah. A fin de cuentas, la lógica es que uno debe estudiar siempre la base antes de empezar a estudiar el siguiente nivel. La Gemara está hecha para las personas que conocen ya la Mishnah, que conocen ya la Torah escrita. Entonces, porque muchas veces hacemos referencia a Pesukim de la Torah, la Gemara es la explicación de la Mishnah. Entonces, es verdad, para entender la Gemara, primero tienes que haber entendido la Mishnah. Entonces, por eso, cuando vio que todo el mundo se iba a estudiar Gemara, dijo, no, pero siempre estudia Mishnah primero. Muy bien. Explica la Gemara, Maidarush, ¿de dónde aprendió Rabbi?
en un principio que el estudio de la Gemara es tan grande, explica la Gemara, que de Darish Rabbi Yudá be Rabbi Ilai, como aquello que explicó Rabbi Yudá, el hijo de Rabbi Ilai. May Dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el versículo? Haged le'ami pish'am ulbet Yaakov hatatam. Es decir, cuéntame sus faltas y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Por qué utiliza el versículo dos tipos de transgresiones? Es decir, los dos, y además los dos nombres. Por un lado dice mi pueblo y después dice la casa de Jacob. ¿Y por qué dice pish'am? Un pesha es una falta voluntaria y un het es una falta involuntaria. Entonces, ¿cómo explicamos? Agedla mi pish'am, cuenta a mi pueblo cuál es su falta voluntaria. A mí, el Talmidei Jajamim se refiere a los sabios, a los eruditos de la Torá. Sheshegagot, que sus errores involuntarios, naasot lahem, que es de donot, se les considera a ellos como si fuesen voluntarios. ¿Por qué? Porque Shen lahem lehorot mina Mishnah, porque no estudian suficiente la Mishnah. Y entonces tendrían que haber explicado bien las cosas. Ulbet Yaakov, Hatatam, y a la casa de Jacob sus pecados. Bet Yaakov, Elu Ameares, son las personas que son ignorantes. Shededonotav, Naasot Lahem Shegagot, que sus errores voluntarios se les considera como errores involuntarios. ¿Por qué? Porque los Talmidei Jajamim, Shegagot Naasot Lahem, que es de Donot. Al revés, a los sabios se les hace al revés. Muy bien. Ahora, Ditnan, Vehainu Ditnan, y esto es lo que se enseñó en la Mishnah, ¿sí? Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, Hebes Dair Betalmud, ten cuidado con tu estudio, Sheshigegat Talmud, porque el error en el estudio, o Lazadon, se considera como una falta voluntaria. Esto está escrito en el Pirkei Avot. Y además, trae la Gemara y dice, Darash Rabbi Yehuda, ve Rabbi Ilai. Así explicó Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Ilai. ¿Qué es lo que significa? Shim'u de Barashem, Aharedim, el Levaro. Escuchar las palabras de Dios, los que teméis su palabra. Y ahí dice, Imru Ajihem, Sonehem, dicen vuestros hermanos que os odian. Menidehem, los que están en Nidui. Leman Shemi Yechbad Hashem, que por causa de mi nombre y del honor de Hashem. Venid a, Vesimchathem, Vehem Yeboshu. Os van a ver eh, en su alegría y ellos se van a avergonzar. Ahora, la Gemara va a explicar todo este versículo. Dice, a Jaredim al Debaro, los que tiemblan por su palabra, dijimos, escuchar la palabra de Dios a Jaredim, los que tenéis miedo de su palabra, Elu Talmidei Jajamim. Esto se refiere a los sabios de la Torah, los eruditos. Shimshu Jajamim Arbe, Kedel Lilmod, Etame a Mishnayot, que sirváis a muchos maestros, a muchos sabios para aprender la explicación profunda de cada Mishnah. Veomer la Gema Pasuk les dice sobre ellos el versículo, y Ameru a Jejem, dirán vuestros hermanos, Elu Bale Mikra, estos son los que estudian solamente Torah escrita. Son Ejem, los que os odian, Elu Bale Mishnah, son los que estudian Mishnah. Shem Shesonim et Bale a Gemara, que odian, por así decirlo, a los que estudian la Gemara. Vejen Amru, y también dice, Menaddehem, Elu Ame Ares, estos son los ignorantes de la Torah. Leman Shemi, muy bien, para que mi nombre sea honrado. Ahora, Shema Tomar, no vaya a ser que digas, Pasak Svaram, es decir, ya Shemehamat, Sheen Hadabar Ken, que puesto que la cosa no es así, ya dejó de haber, su esperanza se acabó. Ubatel Sikuyam, y ya se anuló sus posibilidades de alegrarse en el momento Shetiyeh Ashraat Shekhinah Israel, en el momento en el que repose la presencia divina en el pueblo de Israel. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, venir Simchatchem, es decir, voy a veros en vuestras alegrías. El Akaj, entonces así es como dice el Naví, el profeta, Ani Ajihem, Sonehem, Umenidechem, Ulanu Nire Besimchatchem.
Es decir, yo, vuestros hermanos, los que os odian, los que hacen nidui, todos ellos se van a ver juntos en la alegría. Shema Tomar, Israel y Eboshu, no vaya a ser que digan que Israel se avergüenza. Talmud Lomar, Vehem y Eboshu. Es decir, dice el versículo, ellos son los que se van a avergonzar. ¿Quiénes son ellos? Obde Kohabim, los que son idólatras. Yeboshu ve Israel y Ismehu. Ellos se van a avergonzar. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Israel hay gente que estudia Mikra, hay gente que estudia Mishnah, hay gente que estudia Gemara, ¿sí? Y todos ellos se van a alegrar y los idólatras son los que se van a avergonzar. Adran Allah Elum Metziot, Adran Allah Elum Metziot, Adran Allah Elum Metziot. Volveremos a ti. Capítulo Elum Metziot, Bezrat Hashem Belin Eder. Con ello comenzamos hoy, Bezrat Hashem, el tercer capítulo del tratado de Baba Metzia. Vamos a comenzar este capítulo, que este capítulo que tenemos delante tiene 10 dapim y nos va a hablar sobre las leyes de los shombrim, de las personas que están encargadas de cuidar objetos. Hay 4 tipos de shombrim, de cuidadores, y todas sus leyes. Uno es el shomer hinam, el cuidador gratuito, que no recibe un dinero de los dueños por lo que está cuidando, y su ley que es que está exento de si lo roban, si se pierde o si ocurre cualquier desgracia sobre ese objeto que le está cuidando. Y solamente tiene la obligación sobre lo que pasó si él fue negligente con el objeto. Segundo es el shomer sahar, la persona que cuida un objeto a cambio de un pago. Es decir, recibe un salario y, y por lo tanto su ley que es que si lo roban, si se pierde, si le ocurre cualquier cosa, perdón, si lo roban o lo pierde, tiene que pagar por ello. Pero si ocurre algo de fuerza mayor, está exento. El tercero es el sojer, la persona que alquila. Sobre esto discutieron Rabbi Meir y Rabbi Yudá, si su ley es como el cuidador gratuito o como el cuidador que recibe un pago. Y por último, el cuarto tipo de guardián es el shoel, la persona que pide prestado. ¿Cuál es su ley? Hayaba filu beonasim. Incluso si ocurre algo por fuerza mayor, tiene que pagar. Y está exento beofan en caso de que, por ejemplo, si es un animal, muere por causa del trabajo que está haciendo con ella. O si, por ejemplo, pidió un martillo, ¿sí? Pidió prestado el martillo y está clavando el clavo con el martillo se rompe. ¿Sí? Por causa del trabajo que le está haciendo, está exento. Muy bien, la Mishnah nos dice así. Amafkidet el javero behema o kelim. Una persona que deposita en casa de su compañero un animal o un utensilio, bejinam, gratuitamente. Benignebu o shabdu. Y fueron robados o se perdieron. Shilem velor azal y shaba. Es decir, si paga el cuidador y no quiere jurar, Share Amru, Shomer Hinam Nishba. ¿Por qué? Porque dijeron que el Shomer Hinam, el cuidador gratuito, jura que él no fue negligente y que no puso su mano en ello, y entonces de Yotze, y queda exento de cualquier otro tipo de pago. Entonces, ¿qué dice? Si paga, es decir, si no quiere jurar, que pague. Pero si jura, no tiene por qué pagar. Nimsa Ganab, ahora se encontró la persona que robó ese objeto. Meshalem Tashlume Kefel, tiene que pagar el ladrón el doble de lo que robó. Tabajo Mahar, si degolló y vendió el animal, paga Meshalem Tashlume Arba, Bejamisha, paga la multa de 4 o 5, como ya vimos en otras ocasiones. De mí Meshalem, ¿a quién le paga? De Misha Picadón Eslo, aquel en quien el objeto está depositado en su potestad, es decir, al shomer, al cuidador. Y puesto que el cuidador pagó al dueño del objeto, le pagó ya porque no quiso jurar, entonces le paga a él, el ladrón, Ulam, pero si el shomer, si el cuidador Nishba, perdón, Velo Ratzal Shalem, juró porque no quería pagar, Nimsa Gana se encontró el ladrón, Meshalem Tashlume Kefel, le paga la multa del doble. Tabajo Mahar lo degolló y lo vendió, paga 4 o 5. Lemi, ¿a quién le paga? Le va a la picadón, al dueño del objeto. ¿Por qué? Porque el guardián se desentendió de él. Juró y dijo, no tengo nada que ver con esto. Entonces el objeto, entre comillas, vuelve a la posesión del dueño original. Muy bien, nos dice la Gemara.
Dice, ¿qué vimos en la Mishnah? Que aquel que deposita un objeto, ¿sí? Explica la Gemara. Dice, lama le mitne behemá, ve lama le mitne kelim. ¿Por qué la Mishnah necesita enseñar las dos cosas? ¿Un animal o un utensilio? Responde la Gemara y dice, Tzrije, necesito las dos cosas. Porque Beitana, Behemá, porque si solamente hubiese enseñado el animal, Abamina, yo habría pensado, Behemá hu de Makne le Kefela. Es decir, solamente con respecto al animal, ¿sí? Donde Makne Amafkid Lishmor, es decir, que adquiere el que lo depositó para que lo cuide, que pague el doble. Shatira ganab le shalem abura. Es decir, no quieres jurar, págame, pero págame el doble. Mishun de nafi shtirja le iluya ula fuka. Es decir, perdón, repetimos, es decir, solamente en caso del animal, si se encuentra luego, el ladrón le paga al que tenía el picadón, el que estaba guardando el objeto. ¿Por qué? Porque mientras el animal estuvo en su posesión, él se molestó en cuidarlo, en lavarlo, en que no le pase nada. Entonces ahora, cuando el ladrón paga doble, yo entiendo, el doble va para él, el que cuidó el objeto. Aval, Kelim, pero un utensilio de no una Fishtar Hayu, que no te vas a molestar por él, lo pones ahí en la estantería y está ahí hasta que vengan a reclamarlo. Emma, lo magnele, entonces ahí vamos a decir que lo magnele que fela, es decir, que el que recibió el depósito no tiene por qué recibir el doble. Veitan a Kelim, y si hubiese enseñado solamente los utensilios, Habamine, yo que habría pensado, Kelim hu de Kamaknele Kefela, a lo mejor solamente es en los utensilios donde hay que pagar el doble. Mishum de Lon Nafish que la flayo, es decir, Sheen Haganab, que el ladrón no paga, que paga solamente el doble y no más. Umaskima Mafkid, y está de acuerdo el que recibió el depósito de recibir cuidar este utensilio. ¿Por qué? Porque le van a pagar en caso de que lo pierda o lo roben. Abal, Behemá, pero con respecto a un animal de Gitabajo, Majar, donde también está la ley de si lo degolló y lo vendió, que ahí va a pagar 4 o 5 veces, Meshalem Taknume Arba Bejamisha, Emma lo magnele, ahí el que recibe el animal en depósito va a decir, no, yo no quiero, ¿sí? Yo no quiero recibir este objeto. Otra vez. Emma lo magnele a Mafkid, la Shomer Kefela, Shemeshalem Haganab. Es decir, el que depositó el objeto, no, ¿qué le va a decir al otro? No, no te voy a dejar que cobres tú 4 o 5 veces. ¿Sí? Entonces, dije, necesito también que se enseñe este caso, en el cual vemos de la Mishnah que también tiene que pagar 4 o 5 al que recibió el depósito. Pregúntale a Gemara. Matkif le Rami Barjama, le preguntó Rami Barjama, ¿cómo puede ser que el que deposita le haga adquirir al guardián el doble a Kefel, es decir, la multa que el ladrón todavía no tiene por qué pagar? Es decir, es algo que no existe todavía. Veja, en Adam Magneta Bashelo Bala Olam. Una persona no puede adquirir algo que todavía no existe en el mundo. Afirmo de Rabbi Meir, incluso para Rabbi Meir de Amar que dice Adam Magneta Bashelo Bala Olam, es decir, que sí que se puede adquirir algo que todavía no existe. Hanemile, aquí que estamos hablando, que Gon, pero Dekel, por ejemplo, son las frutas de una palmera, que las puedes adquirir incluso antes de que crecieron. Mishum de Avide de Atu. ¿Por qué? Porque si yo planto una palmera, seguramente va a dar dátiles. Yo sé que va a dar. A Balajá, pero aquí, con respecto a la multa del doble, ¿sí? ¿Cómo yo puedo saber que le van a robar el animal? ¿O cómo yo puedo saber que lo van a degollar y que va a tener que pagar 4 o 5? Mi llamar de mi gavna, eh, sí, de mi ganba. Es decir, ¿acaso quién te dice que lo van a robar? Rimtim Selomar de mi ganba, y si me quieres decir que sí, sabes que lo van a robar, mi emar de Mishtakar ganab, ¿quién te dice que van a encontrar al ladrón? Veí Mishtakar ganab, y si van a encontrar al ladrón, mi emar de Meshalem, ¿quién te dice que el ladrón va a pagar? Dilma, a lo mejor, Modé, Umizkar, a lo mejor el ladrón va a reconocer y va a quedar exento de pagar. Entonces, responde la Gemara y dice, Amar Raba, dijo Raba, Naasa que Omer lo,
Es decir, esto se considera como si le dijese el que deposita al guardián, Lechetignab vetirtze uchalmeni hare para ti kenuya leja meachshav. Es decir, cuando le deposita el objeto, la vaca, le dice, cuando te roben el animal y quieran pagarte y quieras pagarme el queren, es decir, el valor del animal en sí, entonces mi vaca queda adquirida para ti desde ahora, desde el momento en el cual te la estoy entregando. Quiere decir que cuando se la robó, si el que recibió el depósito le paga al dueño de la vaca es del que recibió el depósito desde el momento en el que lo recibió. Y cuando le robó el ladrón la vaca, se la robó al que estaba guardando el depósito. Entonces, cuando le va a pagar el doble, se lo va a pagar al que recibió el depósito. Pregunta la Gemara. Matkif le Rabizera, le preguntó Rabizera. Y si es así. Afilu, gizoteja, ubladoteja. Nami. Entonces también, si es así, que retroactivamente es suya el animal, desde el momento en el que lo recibió, entonces también su lana y los animales que nazcan de ella, perdón, alma Tania. Pero nosotros vimos en una vereita, Juz migizotea ubladotea, excepto su lana y sus crías. Alma amar Rabizera, entonces dijo Rabizera, nace, vamos a considerar esto, a Mafkid, el que deposita, que Omerlo, como si le estuviese diciendo al guardián, que cuando te roben el animal y quieras pagarme, he aquí que mi vaca queda adquirida para ti desde ahora, Jutz, salvo la lana y sus crías. Pregunta la Gemara, Umay Pasca, ¿y por qué Poseket veomer echekol mafkid daato leaknot la shomer? Entonces, ¿por qué establece que todo el que deposita, su intención es hacer adquirir al guardián la multa en caso de que le roben el animal y no la lana y las crías? Responde Gemara, dice, Stama de Milta, Shivja de Ata me alma avid inish de Magne. Es decir, la ganancia que no llega del cuerpo del animal mismo, sino que viene de otro lugar, es decir, la multa, Areu Muhan Leaknot Le Shomer. Eso está dispuesto a dárselo al guardián. Sin embargo, Shivja de Migufa, pero la ganancia que sale del cuerpo mismo del animal, lo abidinish le mikne. No está dispuesta la persona a dárselo a otro. Ahora, Ica de hambre, quienes dicen, Amar Rabba dijo Rabba, Naase que Omerlo, esto es como si fuese que le está diciendo en el momento en el que deposita el objeto, Shetiganev, cuando te roben el animal, Vetirse Uchalmeni, y quieras y me pagues, Samuj Legenevata Kenuyalach. Es decir, justo cercano al momento en el que te lo robaron, es que esta vaca te quedó adquirida. Mai Benayu, ¿cuál es la diferencia entre los dos puntos? Y que Benayu está la diferencia. Ushia de Rabbi Zera, la pregunta de Rabbi Zera. Es decir, que según el lenguaje primero, tienes que decir, nace que Omerlo, que le está diciendo, salvo la lana, etcétera, etcétera. Muy bien. Inami. Y también podemos decir la diferencia, otra diferencia que hay entre los dos lenguajes, de Kaima, Beaga. Es decir, cuando el animal fue robado, cuando estaba en el pantano y no en el patio de el que lo estaba cuidando. Que según el primer lenguaje que dice Areji que Nuyaleja Meshat Mesirá, el animal es tuyo desde el momento en el que te lo entregué para que lo cuides. Entonces el guardián adquiere la vaca por medio de la Meshijá que tiró de ella al principio. Pero según el lenguaje segundo, si le robaron el animal cuando estaba en el pantano, y justamente antes de que se lo roben, se vuelve que es del que tiene el depósito, del guardián, entonces él no hizo ninguna acción de tirar de ello. Y entonces, ¿cuándo es que hizo la Meshijá? Cuando es que adquirió ese animal por medio de tirar de él. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Kisku Beimso.